Buenos días, Ana. Buenos días, Fede. Buenos días, Nico. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, buen día. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la sesión de Ana, que ya nos marcó los puntos que vamos a ver. Vamos a respirar profundo y cuento de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Nico, dime el peso energético de Ana y cómo la ves. La primera palabra que me llega o sensación que me llega al sentir el nombre de Ana es contención, como, como aprisionamiento, como si su energía la observo como si se hubiera vuelto como un tipo como de cuadrado, Ira, como un tipo como de figura tridimensional, pero como sin puntos de salida, o sea, esto está muy cerrado. Ok, observa qué es lo que está cerrando la energía de Ana. Fede, quiero que observes cómo se ha movido la energía de Ana de hace 15 días para acá. Hay como una especie de nube, como una especie de nube que como vuela así como el comportamiento de una abeja, pero es como una abeja que deja como una estela como de un color verde oscuro alrededor de ella. La forma, o sea, yo la veo a ella caminando, es como si va avanzando, pero a medida que va avanzando va este insecto dejando como una huella energética alrededor y esa es como si fuera un humo espeso que no se disuelve. Ella comienza a inhalar esa parte y es como si retuviera mucha energía acá en esta zona de la garganta. Se siente como picor, como si fuera que se le arma una columna energética acá. Y cuando sigue avanzando es como si comienzan a darle como picores en distintos lugares del cuerpo, como atrás de la cabeza, en esa zona que te decía de adentro de la garganta, como cuando uno comienza a darle esas picazones para enfermarse como de angina, algo así. También observo ese mismo ardor como en la parte interna de la vagina, como si fuera una infección, y en la zona interna como de las piernas hay como una forma de ansiedad que se activa con ese humo que ella tiene y comienza a rascarse de una forma como casi muy violenta con su cuerpo. Ok, observa qué es ese humo y de dónde proviene ese humo, cómo se instala arriba de ella como una nube. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Ujú. Mira, lo que yo observo en esta estructura cuadrada, a pesar de que es toda su energía, la estructura está diseñada especialmente como un tipo de lente o un tipo de casco para su energía mental. Es como si su energía mental estuviera condicionada Mm. por los aspectos de su entorno, pero haz de cuenta que solo puede elegir, supongamos que jugando el juego de la figura que nos muestra un cuadro, solo tiene para poder elegir entre seis opciones, las cuatro caras laterales, la superior y la inferior, ¿no? Entonces, una vez que está dentro de estas seis opciones, ya no tiene otra forma de estrategia. Y es como si mentalmente se obliga a vivir no ciclos, bucles energéticos
iniciar, terminar, pero sin conclusiones, porque o sea, ninguna situación puede ser vista más allá de las 6 opciones. Si cabe dentro de alguna de las 6 opciones, la resuelve. Si no cabe, choca, se estampa y vuelve a comenzar. A ver, esos cubos energéticos, cómo va haciendo esta parte de su propia geometría? Quiero que observes cómo la construye y cómo la constituye esta parte energética. Fede. Bueno, esta parte es como si fuera, eh, es voz, es como una energía de voces múltiples que se aglomeran, pero a la vez es como si fuera una forma mental. No solamente observo como si fuera del entorno, sino que detecto como si ella está muy cercana a una forma egrégora del fracaso. Entonces hay como una forma, pica mucho acá en la nuca, como en el final del el cabello, ¿no? Y es como si ella está conectada analmente con estas situaciones, es como si entra por debajo y por la nariz, es como si entrara así en doble vía esa situación y cada vez que ella está como alejándose, es como si esa forma mental, porque es mental la forma esa, eh, es como si buscara atraparla. Entonces ella tiene como si fuera un alejamiento limitado, ¿no? Y cuando llega a un punto, esa cuerda como que estira, como si fuera un elástico, y ella de alguna forma se queda como atrapada en la misma forma esta egrégora y queda como ese humo alrededor de su cuerpo, haciendo como una densidad externa a ella. ¿Qué forma egrégora es la que es? ¿Y por qué sale ahora esta forma egrégora? Y dime cuál es el origen de de este egregor. Nico. ¿Sí me escuchas, Ira? Ajá. Esta situación de los constructos mentales o las figuras mentales las crea a partir de una condición de vida que ella maneja, en donde las imágenes visuales de lo que está viviendo, o sea, ella observa la vida y la observa de frente, pero es como si la misma vida ella se alimenta o toma la información a partir de que es un establecimiento muy específico. Por ejemplo, solo puedes tratar a tu mamá de cierta manera, solo puedes convivir de cierta manera, los hombres me sirven solo de cierta manera, la comida me funciona solo de cierta manera. Entonces, es tanto como tanto el aprisionamiento mental como el juicio que le implica las cosas a partir de lo que ve por fuera, que ella crea estas plantillas preestablecidas en pantallas de esta figura cuadrada para no tener que reinterpretar tanto la información, sino nada más pasarla como por ese filtro y entenderla de esa manera. Pero pues lo que eso está ocasionando es que sus niveles, por ejemplo, de improvisación, sus niveles de proactividad, sus niveles de reacción, de velocidad, todos se ven mermados porque no hay como un fuego que arranque las cosas. Es simplemente como si, por ejemplo, como si un celular, pues que no sé qué otro ejemplo, pero como si usas un celular que siempre está conectado, pero cuando lo desconectas del cargador se apaga, o algo por el estilo. A ver, entonces quiero que me digas en qué forma programática recurrente empieza a vivir estos ciclos de estas formas de vivir estos bucles. Fede. Bueno, Ira, cuando me dijiste eso, yo vi esta situación hace aproximadamente 3 semanas, no mucho tiempo atrás.
Pero hace de cuenta que cuando me dijiste por qué, o sea, o cómo viene esta figura egrégora, hay como un empate en su cabeza, como una forma mental que dice, no lo voy a lograr, voy a fracasar, no voy a poder. Y es como si hay repeticiones de muchas frases en su mente que son como plantillas de frases que tiene como grabadas y no se sale de ese estado mental. Es como, estoy haciendo esto, pero seguro que voy a fracasar. Seguro que esto, seguro que aquello. Es como el seguro primero y después viene como una afirmación negativa y eso es como si fuera un martillo que golpea la hipófisis constantemente en su cabeza y es como un dolor adentro que repercute en esta parte del occipital y es como se genera, comienza a partir de ella misma y después comienza a emerger como toda una situación externa que la envuelve. Estas 3 semanas, ¿cómo empezó a tocar esta parte egrégora o cómo la parte egrégora se empezó a acercar a ella? Nico, Mira, todo está en sus filtros como de experiencia. Digamos, por ejemplo, que en el transcurso de su infancia, ella tuvo distintas experiencias igual que el resto del mundo, pero haz de cuenta que a la hora en la que ella se involucraba en una experiencia, por lo general tenía como un tipo como de sufrimiento o sacrificio. Es como si en muchas partes de su infancia aprendió a interactuar o a otorgar la razón, el liderazgo, la voz, la palabra a otros. Y eso a ella le facilitó en su constructo de vida el moverse dentro de esos mismos campos preestablecidos que otros otorgaban. Cuando ella comienza con todo su trabajo energético, ella comienza como con toda su experiencia energética, ya a nivel consciente, lo único que hace es traspolar esa condición en donde admite o otorgaba a otros la dirección de su vida, ahora a sus procesos mentales, como si, pues en este juego de palabras de yo me controlo a mí misma, intentando referirse a un control como universal, como de yo soy consciente de mí, termina por seguir estableciendo controles como muy autoritarios dentro de su energía que no le permiten tener justo lo opuesto, que es como la libertad personal. ok, entonces ahora quiero que observes esta parte de esta falta de libertad, vamos a decir, esta cárcel mental que ella se ha estado creando y alimentando. ¿Cuál es el beneficio interno que ella siente obtener en esta forma de vida? Fede. Bueno, yo observo como si fuera una amistad o una forma una amistad o un compañero, una compañera de trabajo, algo así, que es como si fuera el anclaje en el que ella confirma su estado. Entonces es como si ella se pone esa etiqueta, esa palabra, listo, seguro que voy a fracasar, y es como si esa persona le confirmara externamente que eso sí es así. Y es como si fuera que ella en el entorno tiene como anclajes que la acercan a ese tipo de egregores mentales de relacionados a cosas como bastante bajas, o sea, como densas, relacionadas con formas de fracaso, de depresión, son como distintos hilos. En este caso conectó con ese como del fracaso a través de esta persona
que le confirma eso y ahí es como que si se conecta un cable, como diciendo, sí, sos esto, y ella confirma siempre a partir de otro, no a partir de ella misma. Entonces ahí es cuando se conecta. Ok. Quiero que empiece a trabajar. Y vamos a empezar primero eliminando la forma de verse o con fe o con falta de fe, porque se ve o en un extremo o en otro, en el destino por una comparación recurrente, por llevar esta parte de sentirse muchas veces sonámbula para disimular la forma de vivir su propia emoción, las reglas del juego de la vida, del juego del trabajo, del juego de lo que sea, para empezar con esta comparación a vivir una sensación de insatisfacción, de autoproclamarse una forma de sacrificio hacia las personalidades múltiples del ambiente en esta comparación. Nico. Mira, lo que yo observo son como conductos, como espacios, como le llaman agujeros de gusano, que conectan de un punto a otro dentro de la misma energía de su existencia. Estos agujeros o estos gusanos lo que hacen es direccionar los pensamientos de su mente para que se establezcan dentro de los propios constructos que ella gestiona. Es como si su poder mental es tan potente que al final ella decide estar bien o mal. Es una condición de decisión, porque el simple hecho de aceptar la incomodidad ya le da para crear todo otro sistema de pensamiento, ir a todo un sistema como de justificación a lo otro, a cómo sentirse o a cómo desear sentirse, porque también es mucho juego de palabra en su mente, o sea, tiene a veces ella misma lo acepta, lo niega, pero no deja de cambiar su discurso. Ok. Ok, ahí te va. Quiero que empiece a eliminar toda la forma de adoctrinamiento social estructurados a partir de la aceptación de trastornos de personalidad para ser aceptada, para ser vivida y para ser siempre quien experimenta profesionalmente o personalmente la situación de incapacidad de verse saludable energética, física, emocional y mentalmente por la multiplicidad de personalidades que el mismo ambiente le muestra por compatibilidad energética. Fede. Bueno, cuando veía esto es claro, las 6 columnas, como si fuera estos 6 espacios que veía Nico, de palabras y como de conceptos que ella fue alineando en la mente como 6 columnas así, y cuando le diste el comando es como si se ordena y se juntara esta columna y se desdibujaran como los patrones como de líneas, ¿no? Trabajó como en una parte del occipital, como si fuera que en esa parte también observaba como gusanos flotando en el espacio energético y como conectores, así como lo mismo que vio Nico, pero de alguna forma es como si eso estaba muy relacionado a esta parte de atrás del cerebro, a la forma de la hipófisis y a una parte como si fuera como en el intestino delgado, que trabajó como en esos puntos, esa parte, pero es como si hay así cosas flotando todavía ahí.
Quiero que transforme la forma en que vive y ha aceptado el control mental como una parte aceptada de la disociación de iniciaciones trascendentales permanentes de este plano o de otros planos para sentir que no puede salir del control por vivir incluso siempre en riesgo para no gestionar nuevas pruebas o nuevas formas de iniciación que desde niño va gestionando como la única forma simbólica de estar siempre, empezar a transformar y a trascender, porque siempre viene del mismo dolor del control de la victimez. Nico. Ok, mira, lo que observo que primero hace energéticamente es como si retirara una plantilla que cubría los globos de sus ojos. Esta plantilla parecía como que ella lo había creado a partir de lagañas energéticas que iban configuradas para establecer los constructos en los que podía leer sus pantallas, ¿no? Entonces ella como que retira esto y al retirarlo, ella se da cuenta e identifica que las pantallas están sobreencimadas unas de las otras, que no son congruentes las unas con las otras, y empieza a darse cuenta de los paradigmas entre los cuales había estado eligiendo sus opciones, y eso un poco la marea, pero también le da la autoridad de comenzar a identificarlas y como desear salir de ese espacio mental. Ok. Espérame. Quiero que empiece a transformar y erradicar las formas en las que ella se devuelve a su antigua personalidad, creando e iniciando un abandono de convencimiento para volver a sentir que los pocos recursos van confluyendo en una forma de adaptación, de regresar a esta forma de vida para no sentir que sus procesos son reales. Quiero que empiece a eliminar la parte devocional de sentir, y esto es fuerte, la forma en que ella siente que desaparece y no que crea una nueva personalidad a través de una nueva identidad para no regresar a esta forma de control basado en el desdoblamiento de personalidades en el tiempo, en el espacio y en esta parte del control. Federica. Bueno, trabaja los dos hemisferios cerebrales, sobre todo como la parte frontal, esta parte frontal y la parte de la sien. Es como si esa parte del cerebro procesara todo como licuado por otros. No sé cómo explicar, porque entra la información procesada de una forma y ella no tiene la capacidad reflexiva, sino que eso entra directo. Ella hace el proceso tal cual viene de afuera y entra, fíjate, mucho por los oídos para ella. Entonces, como si entrara la información por los oídos, procesa tal cual y la forma de salir es como casi sin modificaciones por ella misma. Entonces es como si estaba viviendo formas mentales e informaciones en su propia cabeza que no correspondían a una forma de reflexión propia. Cuando comienza a modificar eso, es como si se baja una inflamación en los dos laterales del cerebro, comienza a descomprimir esta zona como de esta parte del hueso del cráneo, comienza a bajar ahí y es como si se despega la masa encefálica del cráneo porque estaba como pegada a la parte de afuera, o sea, la parte interna, y comienza
a tener como más elasticidad el cerebro. En esa forma de latir, ella comienza a vincular la parte emocional con la parte mental porque estaban desvinculadas. Y esto hace que comience a ser una línea corazón-cerebro. Ok, fíjate bien. Quiero que empiece a transformar todas las versiones y las visiones que le permiten aceptar generalidades en su salud a través de tiempo y a través del ambiente que la detiene y la pretende vivir insegura por la forma de desdoblamiento de personalidad y la eliminación de elementos conscientes y variables en su forma de vivir sus límites en los sentidos de hacer, de decir, de pertenecer o de convertirse en crisis eh, como de histerias controladas por el mismo sistema para vivir una frustración y un éxtasis que le permiten actividades irregulares que la hacen empezar a entrar a este control mental de esta parte del desequilibrio intuitivo por interpretaciones de cosas que pueden ser o no ser, pero al final vienen siendo interpretaciones. Nico. Curioso ir a también esta visión porque lo que está haciendo en este momento, eliminar como estos procesos mentales tan Ujú, fuertes, está como identificándose dentro de todas las personalidades en las que ella misma ha manejado. ujú, Al final, estas personalidades representan las caras de su mente cuadrada o cuadriculada, ujú, porque aun cuando cada una de esas personalidades maneja una emocionalidad diferente o un enfoque, es como si Ana, la entidad, es demasiado poderosa para tomar autoridades energéticas, pero no liderar sus propios procesos. ujú, Entonces, también ahí hay como pues, por una metáfora simple decirlo, hay como un arquitecto, ¿no? Hace sus planos, pero no construye o no se involucra, ¿no? A la hora de la ejecución. Entonces, al final queda el cuerpo, queda la energía sin guía y solo acepta o aceptaba las decisiones más próximas o las sensaciones más conocidas para evitar hacer cálculos o procesos avanzados a la hora de tomar alguna decisión. Entonces yo observo, Ira, que con tu comando lo que estás haciendo, además de debilitar esta estructura cuadrada que ya está a punto como de desprenderse, estás como retirándole las aleaciones o las formas de creaciones de aleación energética que las manejaba. Por ejemplo, digamos, intelectualidad, empatía, o sea, estas habilidades de la mente y del cuerpo, pero disasociadas, ¿no? O que la manejaban dentro del opuesto. Entonces observo que empieza a eliminar todo esto y empieza como a desinflamar su zona mental. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante. Hay diferentes como categorías de las personas que han estado eh, pues relacionadas en algún tiempo o en algún espacio con un control mental. Una categoría donde se le conoce como DSM 50 o 5 o 15, no me acuerdo cuál es, pero son trastornos disociativos y viven trances disociativos, donde empiezan a interpretar o a entender que el espíritu va involucrando muchas formas de vivir en los nacimientos. ¿Qué quiere decir? Cuando uno hace un trabajo personal y energético, esos sistemas de pensamiento toman muerte y nacimiento los procesos. Pero como es algo muy arraigado en su mente, es como si él viviera las muertes y los nacimientos con ciertas alucinaciones e interpretaciones emocionales donde ella empieza
a activar esta parte de la adrenalina de su mente que se convierte en una droga, donde empieza ella a transformar toda esta parte química para generar este adenocromo que ya no es una sangre física, sino es una sangre energética, que todavía es mucho más potente. ¿Qué sucede? Esto la lleva a recordar en sus partes más profundas todas las iniciaciones dolorosas vinculadas con tormentos físicos, mentales y emocionales y psicológicos que la pueden llevar a un estado de locura, de insatisfacción. Quiero que empiece a eliminar este miedo paralizante de terrores, de vivir trivialidades a través de todos los tiempos. Y quiero que empiece a trabajar, y esto es bien específico, quiero que empiece a trabajar con su lengua. Fede. Bueno, en este último comando ella trabajó mucho la parte intestinal, defeca bastante cantidad, y en ese defecar, fíjate que sale como una forma de acidez que quemaba la parte interna del intestino sin permitir una flora bacteriana buena, sino que quemaba, es como si el interior de su intestino fuera como un caño liso, o sea, con poca porosidad y como si fuera un intestino permeable, ¿no? Que pasa todo y que no tiene como la parte digestiva correcta ahí en esa parte intestinal. Y cuando hace eso es como si salen también tres tipos como de parásitos que estaban alineados con esta forma intestinal, que estaban como generando ese tipo de acidez en su cuerpo. Cuando termina de hacer eso, ese reflejo de esa forma de heces, es como si sale como un aliento también pesado por la boca y comienza también a eructar. Es como todo bastante digestiva esta parte del trabajo. A ver, aquí hay una parte que quiero que empiece ella a eliminar la forma de vivir la práctica de secretos familiares que se transmiten generación tras generación para ir generando formas hereditarias de hendiduras para generar problemas multigeneracionales con características de llevar una parte de transformación espiritual a través de la necesidad de vivir dificultades a través de producir experiencias dolorosas que van otra vez moldeando esta forma de vivir el dolor, de vivir o sentirse despreciada a través de experiencias donde va generando voces o recuerdos o situaciones dolorosas, donde va encarnando y encargando en su cuerpo sufrimiento físico, donde ella no puede acceder a su propio elixir de vida porque toda su forma de vivir siempre es siempre con una tradición de vivir ciclos repetitivos, y los ciclos pueden ser 3 meses, 6 meses, 3 años, 4 años, para generar esta estructura donde siempre va generando una disociación de sus realidades. Quiero que empiece a trabajarlo ahora desde esta parte de sus pulmones y su pecho. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Ajá.
Mira, lo que yo observo es que justo estas como características que tú mencionas de desfragmentación Ajá, van siendo eliminadas al mismo tiempo que se elimina la personalidad. Mira, cada personalidad y cada cara estaba conectada con algo, ¿no? ajá, La primera personalidad derecha estaba conectada con su parte como intelectual, ujú, sin embargo, bajo la estructura de lo que una mujer puede saber claro, o una persona alcanza a comprender, pero en específico lo maneja como mujer, como si hiciera una diferencia. ujú, La cara que está enfrente está como relacionada a sus deseos de finalización. Es una personalidad que se ve como muy energética, pero que no inicia absolutamente nada. La del lateral, y esa estaba relacionada, Ira, con sus impulsos, con sus piernas. ujú, La del lado derecho, la lateral derecho, observo que está relacionada con sus procesos empáticos. Es una personalidad que está como, ay, como muy atenta a los demás, ujú, pero no otorga mano. O ujú, sea, es como si solo observa, pero no otorga la mano. ujú, Y eso está relacionado obviamente con los brazos y con las manos. ujú, La personalidad, la última que falta, como la de las cuatro laterales en la espalda, que está directamente relacionada con su columna, ujú, es una personalidad estoica, Ira, como muy como valiente, como muy honorable, pero que no avanza o que no ataca, por decir, en una conversación, no inicia la conversación, no pide las cosas, no lanza como un ataque de acción en verbo directo, y está relacionada con su espalda. ujú. La superior está relacionada con ella en relación a su constructo familiar. Es una personalidad que emite, según ella misma, seguridad. Sin embargo, lo que emitía era como un tipo como de obsesión, o sea, era percibida como un tipo como de obsesión compulsiva, en donde la gente notaba que su seguridad iba más allá, como eso no es seguridad, eso es exageramiento, algo por el estilo, ¿no? Ujú, Y está relacionada con la zona de su cerebro. Y la última, la inferior, la que está por debajo, está relacionada directamente con su energía sexual. ujú, Y su energía sexual, a pesar de ser un fuego, porque claro que está activa, es un fuego, digamos, que ella misma percibe hasta de un color diferente, como si su sexualidad fuera muy exclusiva o las formas en las que se relaciona sexualmente sean como demasiado específicas que no pueden caer en las generalidades, por lo tanto las bloquea, ¿no? Entonces, y esa está obviamente conectada con la zona de su vulva y de su vientre. a ver, aquí hay una cosa que quiero que empecemos a trabajar y te voy a dar varios ejemplos y vas a verlo. Fíjate, hay sustancias que va generando uno, en este caso, estamos hablando de Ana. Estas sustancias van provocando de alguna forma pensamientos y sentimientos y formas y lógicas que van generando una impulsividad al punto de desacreditarse ella misma, tanto públicamente como en esta parte mental. O sea, quiero que empiece a transformar la forma de vivir que estas sustancias que van, según ella, aumentando su capacidad mental y su percepción, que le van generando ciertos materiales que van contrarrestando la forma de vivir su fisicalidad. Es como si ella fuera creando desechos tóxicos de estas mismas formas de pensamientos y lógicos de provocación. Quiero que empiece a eliminar la forma en que estos efectos tóxicos empiezan a ser adictivos a todo su cuerpo y a todo su campo. Quiero que empiece a transformar estos signos o síntomas como sensaciones que pueden ser muy reversibles, o sea, sensaciones que yo voy sintiendo que voy avanzando y entonces me voy equivocando otra vez. Y voy avanzando. ¿Y por qué? Porque está actuando como si fuera un simulador. Está regresando a la forma de verse en estados de simulación cuando están en este grado
que vivimos este grado de control mental. Es como no te voy a permitir liberarte, te voy a volver a atrapar. Entonces, quiero que empiece a eliminar la forma de verse, fíjate bien, en capacidad de soportar torturas, estamos hablando mentales, emocionales y físicas, de soportar formas de utilizar los sigilos como una forma de justificación de sus sentimientos de deuda y de insatisfacción energética. Quiero que empiece a eliminar la forma en la que ella va produciendo shocks mentales, emocionales, donde ella va generando confusión, donde periodos de tiempo, donde ella se vuelve otra vez un sigilo para los demás por sentir que va decapitando su propia forma de generar nuevas estructuras, nuevas formas. Quiero que empiece a eliminar la forma en que su cuerpo genera unas sustancias para o sea, redescender, o no sé cómo decir, o sea, buscar un descenso otra vez energético, buscar un descenso en su propio trabajo sin que ella se pueda dar cuenta y se pueda aceptar en la confusión mental porque tiene dificultades de sostener una historia, una forma, una vivencia, porque empieza a generar ineficacia en su propio cuerpo, empieza a sentir que empieza a regresar a estructuras físicas y biológicas que ella siente que ha avanzado, pero que de alguna forma vuelve a retroceder. Quiero que maneje toda esta parte de seguir prestándose inconscientemente a regresar a experimentos por ciclos, por insatisfacciones, por un diseño, fíjate bien, electromagnético, generando psicotrónicas formas de reconexión para empezar a buscar nuevos comportamientos de sometimiento. Fede. Bueno, cuando comienza a trabajar Ana esta parte, cuando le dijiste lo de los secretos, vi una pulsera negra bastante ancha en su muñeca derecha, que está relacionada con eso, con la parte de los secretos familiares y cómo se anclaban estas formas de control a su cuerpo. Cuando ella comienza a trabajar eso, se suelta esta pulsera y comienza también a la vez que se suelta la pulsera, porque eso era como una conexión que iba brazo derecho, como con un nervio por acá en la parte interna, pasaba por la axila y se iba directo a esta parte del corazón y pulmón. Es como si el pulmón de ella presentara como una cierta, una textura como pegajosa, como blanda, y la forma de esa forma de pegarse estaba muy como adhiriéndose a la parte interna de las costillas. Entonces se volvía una respiración muy rígida, con poca capacidad pulmonar, y el corazón es como si no podía acompañar tampoco porque era como un movimiento anómalo. En vez de hacer el latido como hacia adelante, hacía como el latido como hacia abajo, como que caía para el estómago. Entonces el diafragma también hacía como toda un trabajo raro ahí en la forma de tensión. Eso ella comienza a despegar desde la zona de más arriba del pulmón y comienza a salirse como si fuera un sticker de la parte de adentro de las costillas, y eso hace que el pulmón comience a tomar otra textura y el corazón a su vez comience como a mejorar, porque tiene como un color así marrón, como si fuera que está envejecido su corazón. Eso también comienza a trabajarlo y a modificar. Quiero que empiece a transformar
la forma en que sus lealtades e insatisfacciones van cubriendo requerimientos de formas de vivir siempre y de crear deudas energéticas inconscientes y de sentir al mismo tiempo un abuso del medio, de los lugares, de las formas, por no saber distinguir su propia estructura energética en dependencia. Y quiero que lo trabaje a través de todo su campo energético, de todas sus ondas cerebrales y que empiece a equilibrarlas. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Mira, yo observo que lo que hace en este momento ya es desaprisionar o desengrillar, como esos grilletes, Ajá. quitar todas esas conexiones energéticas con las personalidades que al final también refieren a procesos de pensamiento, que al final también refieren a cúmulos energéticos, que al final también son sinónimo de bucles emocionales. Y cada que va eliminando es como si se levantara la personalidad, toma la parte que le toca el cuadro y al tocarla se desintegra y se van desintegrando estas personalidades, esta cuadriculada mental, para ella terminar como en un paisaje neuronal eléctricamente activo que en este momento está como reencontrándose, como chocando mucho, porque pues obviamente estaba seccionado y ahora que se empieza la convivencia general del proceso mental y que de alguna manera ya tiene más control como de cómo iniciar sus propios procesos internos, observo que su energía ya comienza como a reivindicarse y a pensar a compararse con el resto de sus procesos. O sea, ahora ya podrá confiar no solo en su mente, sino también en sus sentidos, en sus emociones, en su intuición, otorgándole ya no una doble personalidad, triple, cuádruple, no, una sola, la original, pero que es capaz de moverse con libertad dentro de todo su sistema. Ok. Fede. Bueno, trabaja mucho la zona cervical como esa parte de conexiones hacia todo su sistema nervioso. Es como si en esa zona del cuello específicamente, en la parte de la médula, hubiese presentado como todos los nervios, como los cables separados entre las partes de conexión, pero a la vez inflamados. Entonces es como si su cableado interno estaba como colapsado y ella comienza como a cambiar la forma de estructura de los nervios en la forma en la que estaban haciendo la conexión cerebral. Cuando cambia eso, observo toda una forma nueva como de si fueran como raíces que van hacia arriba, hacia la parte occipital y comienzan a brotar nuevas conexiones que van como envolviendo la parte cerebral. En esa forma es como si todo el sistema nervioso comienza a equilibrarse, comienza a activarse, pero empieza como en ese punto, va hacia el lóbulo frontal y ahí observo cómo comienza a activarse desde los reflejos acá de la sensación del rostro y comienza a irse hacia abajo y se brotan hasta las manos y después sigue bajando como del pecho y va haciendo todo como si fueran todas las conexiones que va teniendo el sistema nervioso hasta la punta de los dedos de los pies. Y ahí vuelve de nuevo a hacer todo el recorrido hacia arriba. Cuando hace todos esos recorridos, observo que hay como varios puntos que va reconectando con sus órganos que estaban sueltos. Es como si estaba el cablecito ahí y no hacía la conexión, sobre todo la parte de pulmón, corazón y la parte de su hígado y su intestino. Y ahí ¿Cómo, conecta de nuevo. cómo la ves, Nico? La veo fuerte, Ira, la veo consistente, la veo interpretativa, la veo como más, no encriptada, pero la veo como más pro a descifrar encriptaciones, sobre todo las personales, sobre todo Ujú. aquellas que en una dinámica de pensamiento natural siempre podemos tener algún tipo como de retroceso. Sin embargo, ya no tiene personalidades que se asientan en esos retrocesos, ya no tiene cuadrículas específicas, entonces, a pesar de que pudiera dar en alguna ocasión un paso hacia atrás, ya no es una condicionante para permanecer ahí y al contrario, ya le serviría como referencia
para ese camino ya no transitarlo o poderlo evitar. Entonces observo que se vuelve astuta, observo que se vuelve consciente de eso y la veo bien, y la veo tranquila, la veo pensante. Pregúntale a su parte sutil, Fede, si tiene algo que decirle a esa parte física. Sí, que mayor observación es como me muestra la observación hacia lo que entra a su mente. Ok, entonces, a ver, me van a decir si lo trabajó. A ver, esa de sentir que los objetivos que se marcan no llega a cumplirlos, Nico. Sí, sí se trabajó porque es este encarcelamiento del pensamiento. Al final, los objetivos, más allá de cumplirse o no, eran incapaz de hacerse por la forma en la que ella iniciaba o transitaba las situaciones. Ahora que ya no tiene tantas plantillas, que ya no tiene tantas estructuras transversales, que ya no tiene estas pues, cárceles mentales, observo que ya va a tener como mayor, hasta incluso como compasión con ella misma, porque también era lo que le faltaba. Entonces ya va a ser como más compasiva, más empática, y podrá darse cuenta en realidad de su verdadero desempeño. Fede, esta forma de ejercer, la forma de cuidar mejor su alimentación, ¿cómo lo ves? ¿Se trabajó? Sí, perdón. Sí, Nico, em, esta forma de organizarse o tener su día organizado y sentir que el tiempo, ya sea que no es suficiente o que lo que sea, eh, retrasos y todo esto que se le va acumulando con esta ansiedad, ¿crees que se trabajó, se vio el trabajo o cómo lo viste? Sí, yo observo que se trabajó, está relacionado a cómo todos sus órganos, todo su cuerpo estaba configurado a reaccionar o a dirigirse a partir de lo que sus procesos mentales determinaban. O sea, no es que haya dejado de tener procesos mentales, ¿no? Pero ya ahora tiene un sinfín de variedad de los mismos, ¿no? No se mueve dentro de las mismas 4, 5, 6 partes. Entonces eso le permite a toda su estructura tener un dinamismo diferente. Y observo que su energía, tanto activa como reactiva como pasiva, se potencializan, o sea, descansa cuando tiene que descansar, se mueve cuando tiene que moverse, piensa cuando tiene que pensar, y hay como mayor sincronía en estos procesos dentro de ella. Esa parte de sentir que con todo el mundo queda mal, desde el juicio de sentir que nada las cosas le salen bien, que no hace bien nada. ¿Cómo lo ves, Fede? ¿Se trabajó? si se modifica, ella comienza a centrarse mucho más en ella misma y a confiar más en ella misma también. Ok. Muy bien, ¿están listos para regresar? Sí, listo. Desconectan de todo y de todo y regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente. Sienten como su cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, poderosos, enérgicos, creadores y maravillosos. Respiran profundo y a su ritmo abren sus ojos. Ana, ¿sentiste algo durante la sesión? No, nada. No, nada. Bueno, hay que ver entonces cómo te vas sintiendo, nos sigues diciendo. Y bueno, cualquier cosa, aquí estamos, ¿vale? Vale. Un abrazo, Ana. Vamos a cortar la grabación. ¿Tú nos vas a dejar publicarla? Sí, cara tapa. Cara tapada. Muy bien. Entonces, gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. No se olviden enviarnos un correo a info@irasemahipnosis.com. Y también tenemos el WhatsApp más 52 479 204 49 73. Vamos a cortar para aclarar dudas. Gracias. Bye. Bye.